encuesta de consumo cultural de 2020, realizada por el DANE, registra que de los 30 millones de personas que saben leer y escribir mayores de 12 años, el 98% leyó algún texto el año anterior a la entrevista. Y la mitad de ese 98%, que corresponde a 14,7 millones de personas, de colombianos, dice haber leído libros. El 26% lee más libros digitales que impresos. El 62% lee solo impresos y el 7% lee solo en formato digital. Sobre la compra de libros impresos, la encuesta señala que 5,4 millones de lectores reportaron haber comprado un libro, 3,9 millones dijeron haber comprado en una librería y 2,8 millones compraron exclusivamente libros en librerías. Estos datos, que son una mínima parte, conforman el panorama de la edición en Colombia. Y aunque sabemos que es ambicioso tratar el tema como un todo, cuando en realidad es tan diverso, hoy hablaremos con dos personas que se cuestionan por ese aspecto que engloba todo un sector de la cultura en Colombia. Sean bienvenidas mujeres y hombres que nos acompañan hoy en este nuevo encuentro de voces y facetas de la edición, el programa de los estudiantes de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, para pensar en el mundo detrás de los libros que se encuentran en nuestro país. Aunque no se trate de solo libros, porque este universo también está compuesto por diversas plataformas y formatos de la palabra que ha sido fijada en algún soporte, como las revistas y los periódicos. Hoy, desde otra cámara, desde otra pantalla o pantallas, se encuentra con nosotros Wilson Colmenares y Pablo Estrada. Con ellos hablaremos de el Observatorio Editorial Colombiano. La audiencia puede compartirnos sus preguntas en los comentarios y así transmitirla a nuestros invitados. Wilson es bibliotecólogo y Pablo es profesional en estudios literarios. Los dos son investigadores. Wilson y Pablo, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola María Angélica, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, me gustaría que cada uno de ustedes nos dibuje, digamos, haciendo honor al nombre de este programa, de las facetas, nos dibuje un poco su faceta. ¿Cuáles fueron los intereses que los condujo por el camino de la edición? ¿Y cuáles fueron los caminos que se entrecruzaron para que terminaran creando el observatorio? Digamos que recientemente he pensado que son misteriosos los caminos que conducen a la edición, entonces quisiera que nos compartieran la experiencia personal de cada uno de ustedes. Claro que sí. Bueno, inicialmente, como mencionaste María Angélica, soy bibliotecólogo de pregrado en formación y luego de trabajar durante varios años en la Universidad Nacional, organizando un centro de documentación sobre política pública, en el cual el deseo del grupo de investigación era tener una unidad de información especializada en la ciudad que fortaleciera las políticas públicas, la continuidad de las políticas públicas en el distrito. Me di cuenta que luego de estar seleccionando material, es decir, publicaciones oficiales, uno de los grandes problemas que identifiqué para poder crear una colección radicaba en la edición. La mayoría de publicaciones producidas por el Estado, en específico el gobierno distrital o la administración distrital, tienen, hace poco hice otra investigación, diferentes problemas vinculados con la edición. Entonces, siempre tuve esa inquietud con el tema editorial y luego en diferentes proyectos de edición digital, bueno, no de edición, sino de crear bibliotecas digitales, volví al mismo problema. ¿Qué implica el proceso editorial? ¿Qué es la edición? ¿Qué es un autor? ¿Cómo se relacionan los lectores en ambientes digitales o no digitales? ¿Y qué son los contenidos? ¿Qué implica un formato como libro o una forma editorial como libro o una revista? ¿Qué configuraciones o qué percepciones obtienen los lectores? Entonces, luego de estar indagando ese problema, un día revisando Twitter, me encontré con la oferta de la maestría. Y pues conocía la trayectoria del Instituto Caro y Cuervo
y dudé mucho presentarme, pues porque nunca, pues inicialmente pensé hacer una maestría en este tema. Ya estaba trabajando como editor de revistas científicas y coordinador editorial de un instituto de investigación en la Universidad Nacional, y me presenté ahí. Ahí comenzó mi camino directamente en el mundo de la edición. Y ya con el observatorio, pues luego también en diferentes clases, ya en la maestría, era recurrente la pregunta o la problemática relacionada con la información, con generar estudios que permitieran darle continuidad a los diferentes problemas o responder diferentes problemas que surgían en el mundo editorial. Y un día en una clase mencioné la palabra que sería interesante hacer un observatorio, y una de las profesores le gustó, de las profesoras le gustó la idea, y comenzamos a pensar en esa posibilidad con Pablo Estrada, y iniciamos la aventura de hacer diferentes tipos de proyectos, porque hemos formulado varios proyectos para convocatorias, y luego de formular varios proyectos el Instituto Caro y Cuervo apoyó la idea, comenzó el proceso formalmente como un proyecto vinculado a la línea del libro en Colombia, y pues de la mano de la línea del libro en Colombia y el Instituto Caro y Cuervo, pues hemos desarrollado diferentes tipos de investigaciones que pues no son tampoco muchas, pero pues nos permite al menos acercarnos y tratar de comprender ese panorama de la edición en Colombia. Podemos decir que el perfil de Wilson es como bien global, que reúne también varias características que requiere un investigador. Me sorprende un poco porque no conocía como esa faceta tan un poco más completa, eh, y que, y que puede también contribuirle un montón a este campo por el cual nosotros y tal vez las personas que nos acompañan en el público le ha apostado. Quisiera saber cuál ha sido el recorrido de Pablo. Bueno, pues para mí la literatura es como algo esencial en mi vida, digamos que es como lo más importante. Yo estudié, o sea, yo cursé la carrera de estudios editoriales, de estudios literarios por una equivocación. Yo creí que eso funcionaba pues yo quería ser escritor realmente. Y me equivoqué, pero me di cuenta tarde, como la segunda semana de clase. Entonces, pues ya a lo hecho pecho. eh, y claro, la carrera me dio como un panorama, como una visión, pues más o menos amplia, con todas con todas las posibilidades que pueda tener la academia, que no son tantas como uno creería. De otro lado, pues mi papá era editor, entonces digamos que estaba ahí como serán los genes, no sé. Eh, pero realmente yo no había pensado en seguir el mismo oficio. Yo quería dedicarme era la escritura creativa y lo hago. Eh, He escrito y tengo obra y alguna está publicada. Y lo que más me interesa en la vida es leer, principalmente literatura. Pero claro, si uno está metido en la literatura, si tiene contacto con los libros, tarde o temprano se va a preguntar por lo que hay alrededor, o sea, cómo es qué paso hay intermediando entre el autor y uno como lector, o viceversa, uno como autor y un posible o un ideal lector. Y ese, por supuesto, es el editor, ese mediador es el editor. Entonces, cada vez empezó a llamarme más la atención, de modo que cuando surgió la, la maestría, pues le apunté a una, yo quería eh, lo, lo que quería y que es lo que he hecho siempre que he estudiado, era con una especie suena romántico ingenuo, pero con un afán o con un hambre de conocimiento. Yo lo que quería era saber, conocer. eh, ya, no más. Eh, Sino que uno tiene que vivir de algo, entonces generalmente eso
pues puede surgir a partir de los estudios, ¿no? Que le dan a uno una profesión. Entonces, pues existía la posibilidad de dedicarme a eso. Cuando cursé la maestría, yo estaba trabajando, llevaba un buen tiempo y trabajé durante un buen tiempo como gestor editorial de revistas académicas, de revistas científicas de una universidad. Ese no era un trabajo que a mí, digamos, no fue mi elección, fue lo que me tocó y lo que hacía y de lo que vivía, pero no era del todo de mi gusto. Pero pues igual, desempeñando ese trabajo, conocía muchas cosas. Cuando estaba en la maestría, eh, pues lo primero que me unió con Wilson fueron afinidades de índole personal, social, digamos que teníamos como un mundo de cosas en común. Eh, desde no sé, desde los gustos musicales hasta cierto tipo de lectura, cierto tipo de inquietudes, cierto tipo de comportamientos, cierto tipo de actitudes. Y una de esas actitudes tenía que ver con, por ejemplo, nuestra participación durante la maestría en las discusiones y en los debates. Digamos que la mía no era tan activa como la de Wilson, pero, pero lo que sí compartíamos era un poco como cierto malestar, cierto disgusto, cierta desaprobación frente a las opiniones que se daban que no estaban muy bien informadas. Y pues uno no puede hablar en un nivel de posgrado de ignorancia, pues no cabe. Bueno, en Colombia sí, y sí, si uno mira a ciertos eh, doctores eh, en, en derecho, que ejercen ciertos ministerios, pues sí, uno no podría pensar que sí cabe la palabra ignorancia, pero digamos que lo que sí había ahí en la maestría era, y a veces mucha, desinformación, ¿sí? Entonces se emitían unas opiniones muy personales, muy basadas en experiencias inmediatas, cortas, no bien sustentadas, a veces ni siquiera bien dichas. Entonces, eso para mí era una preocupación constante. Entonces, cuando Wilson, que también otra cosa que, que rápidamente descubrí era como, él es como muy metódico. Entonces, lo que tú señalabas, él, por ejemplo, eh, digamos que me hizo preguntarme qué tanto quiero ser un investigador y qué tanto esto es investigación y qué tanto de investigación hay en esto y qué tanto de investigación hay en Colombia y qué tanto de investigación hay en los estudios de posgrado en, más allá de Colombia, ¿no? En en otros lugares del mundo, del tercero. Eh, y, y entonces, digamos que esas inquietudes, o la manera mejor, la manera como él canalizaba esas inquietudes, como las organizaba, nosotros, la mayoría de trabajos conjuntos los hacíamos los dos, y entonces él siempre ponía una metodología, un orden, una organización, y yo no, yo soy como muy disperso y yo no tengo ese tipo de cosas. Digamos que sí, en este trabajo que luego se configuró como el observatorio que hemos venido liderando los dos, aunque liderar es una palabra que no me gusta, pero digamos que nos echamos al hombro los dos. Yo soy como como la conciencia crítica, como el lado oscuro, ¿no? Yo soy el que pongo el escepticismo, la suspicacia, la duda, y él es mucho más, digamos que más positivo y positivista también en el sentido de encontrar las fórmulas, encontrar las metodologías, encontrar los caminos. Yo no soy muy de, de sujetarme solamente a la información o a lo cuantitativo, pero sí aprendí, de lo que sí estoy seguro es que durante este trabajo con el observatorio, eh, que era al finalizar de nuestra maestría, lo que sí he aprendido es la importancia que ese factor tiene. ¿Sí? Me refiero, por ejemplo, al trabajo con los datos. Pienso ahora en estas plataformas
que están recolectando y generando, analizando y entregando información acerca de todo lo que está pasando en este conflicto que hay en este momento, ¿no? Entonces me refiero a como esa organización Temblores y otras muchas organizaciones que tienen plataformas que recopilan la información y que eso permite generar muchas cosas también con una experiencia reciente que tuvimos con un intento de ley del precio único, nos dimos cuenta de lo mismo de siempre, la falta de información, la falta de conocimiento, pero también la necesidad de articular todo esto. Entonces, eso, digamos que un poco estas vías, estas trayectorias, estas vidas nuestras se cruzaron en esas cosas en común y digamos que el producto de eso fue o ha sido el observatorio y su trabajo. Bueno, dices muchas cosas. Por un lado me haces pensar en un caricaturista colombiano, Adolfo Samper, que decía que uno hace en la vida lo que le toca y no lo que le gusta. Y pensaba, bueno, esto como que se puede aplicar cada vez más. No sé, ustedes ahorita se encuentran haciendo lo que les gusta. Bueno, y también recogiendo un poco las palabras que dijo Pablo, se une como la metodología con la idea romántica de hacer cosas. Yo siento que la metodología organiza mucho el desorden mental que uno puede tener y con el que se enfrenta a nuevos conocimientos, sí, a nuevos conocimientos, a nuevos temas. Y eso me parece un aporte significativo muy importante para el sector. Entonces, bueno, ya que Wilson activó el micrófono, pues tal vez retomemos esta pregunta y que nos cuentes un poquito sobre ese aspecto de esa parte mental de organizar las cosas eh, para que, para que surjan los objetivos que se plantean. Pues cuando decías que si trabajo o hago lo que me gusta hacer, en mi caso sí, afortunadamente pues yo desde mi formación de pregrado he trabajado en diferentes aspectos partes de la investigación, pero debo decir que con este proyecto del observatorio, hasta esta parte de mi vida he logrado dedicarme a investigar lo que quiero investigar. En otros momentos era asistente de investigación, apoyaba o tenía, digamos, en algún momento voz o posibilidad de opinar, porque digamos que el observatorio, este observatorio surge de una trayectoria que he tenido con observatorios urbanos, observatorios de ciudad, y pues el eje central de la información siempre es fundamental en estos procesos. Y pues yo tenía esa posibilidad, pero en este momento, con este proyecto, sí he podido dedicarme a unir dos campos del conocimiento. Por un lado, la ciencia de la información o bibliotecología, conocida en Colombia como bibliotecología, y los estudios editoriales que pues cuando logré unir esos dos campos, me di cuenta que la mediación, que de una u otra manera llegan los dos, se encuentran y esa mediación es fundamental para lograr que los lectores lleguen a sus contenidos, que los contenidos que se editan y se publican pues lleguen a sus lectores y que de una u otra manera se construyan eh, formas de lectura a través de un libro, una revista científica, una revista de divulgación o un sitio web o un observatorio en este caso. Entonces, debo decir que en este momento, gracias a esta posibilidad de poder investigar y tratar de responder, como mencionaba Pablo, a partir de esta idea de investigar que nos permite el observatorio y el Instituto Caro y Cuervo en este momento, estamos logrando responder preguntas que surgen de una u otra manera de la maestría y que surgen de la trayectoria editorial de cada uno de nosotros o de los estudiantes que se vinculan al proceso. Por otra Bueno, parte, por lo que decías de la idea de organizar, indudablemente, no, yo creo que es mi sensibilidad respecto a la información. Creo que por eso terminé estudiando bibliotecología y me gusta. Siempre he sentido
un gusto por organizar la información fundamentalmente y creo que esa organización de la información posibilita la comprensión, la percepción de diferentes tipos de, de posibilidades del mundo que se pueden dar a través de esa organización o representación de la información en diferentes formas. Gracias. Bueno, retomando el tema de la observación de este concepto que le da nombre a la organización de la que hoy estamos hablando, quisiera que nos contaran, ya nos cuentan un poco cómo se conocen en la maestría, comparten afinidades, comparten también como ciertos críticas hacia algunas apreciaciones que se dan en la maestría. Pero quiero que nos comenten por qué decidieron que fuera la palabra observatorio y no otra cosa. Porque cuando yo pienso en observatorio, y pues no sé si también le pase a varias personas que nos acompañan hoy, de inmediato me llegan imágenes como tipo NASA o del Planetario de Bogotá o el Observatorio Astronómico que se encuentra en la Casa de Nariño. Es más o menos esos edificios de terminación esférica, y quisiera saber esta palabra, bueno, estos son observatorios astronómicos, pero este concepto de observar, cómo es que le va dando forma y materia a las ideas que ustedes fueron construyendo. Sí, pues especialmente en este tema te acercas mucho a lo que se ha escrito, a lo que está publicado, porque una de las fases del observatorio fue construir un marco conceptual, ¿sí? Con un marco conceptual que le diera los cimientos al observatorio. Y especialmente mi trabajo de grado de investigación de la maestría se concentró en esa pregunta. ¿Qué es hacer una aproximación al concepto de observatorio y observatorio editorial? Y respecto a esa revisión, hice una revisión de 65 fuentes documentales, artículos de investigación y trabajos de grado, y uno de ellos, con tu mención, fue una tesis de doctorado en el cual el investigador se hacía la pregunta del origen de los observatorios, y el origen está en los observatorios astronómicos específicamente. Y él muestra cómo desde antes de la Edad Media, siglo XI incluso, en siglo X, siglo XI, él hizo un rastreo, identificó diferentes infraestructuras astronómicas que le permitían al hombre pues preguntarse por lo que existía en el universo, y esas preguntas fueron generando ciertas complejidades, y él lo que hizo fue identificar una cantidad de infraestructuras para observar el firmamento. Entonces, lo que nosotros hicimos a partir de este trabajo fue identificar de dónde surge el concepto de observatorio, y surge de la investigación astronómica, y luego ya como en los años 40, 60 se comienza a utilizar el concepto para la investigación social. Entonces se utiliza el concepto de observatorio en áreas como las ciencias sociales, las humanidades, la medicina, los medios de comunicación, el gobierno. En las áreas de gobierno se utiliza temas urbanísticos, y también específicamente en temas de lectura y de escritura. Entonces existen observatorios del libro y la lectura, y ya acercándonos a ese concepto de observatorio, lo fundamental en el observatorio son tres elementos. Es la acción que realiza un investigador mediante el empleo de sus propios sentidos y con ayuda o sin ayuda de aparatos técnicos. Es esa acción inicial. Y por otro lado, en la investigación proporciona unos elementos fundamentales, o sea, en la investigación a través de la observación, y lo que permite esa observación son identificar los hechos representados a través de información. Esos dos elementos dan para que, ejemplo, en la investigación
En ciencias sociales, investigación cualitativa, se trabaja un concepto y es el diseño de investigación longitudinal. A ese concepto es el que trata de acercarse al observatorio a partir de ese marco referencial que menciono, y el concepto editorial, para decirlo rápidamente, nosotros en el trabajo que menciono se articula el concepto de universo editorial. Cuando hablamos, como tú decías, María Angélica, de que existe un universo, lo que hicimos fue hacer una analogía bajo la palabra universo editorial. ¿Qué existe en ese universo editorial? Pues en ese universo editorial existen una gran diversidad de actores. Por ejemplo, existen los autores, existen los lectores, existen las imprentas, los editores, las colecciones, los periódicos, las librerías, los distribuidores, y ese universo editorial requiere de un instrumento que tenga una cantidad de elementos que permita analizar, recopilar información, lo que tú mencionas, lo mismo el instrumento es poner un telescopio de manera precisa y recopilar datos de manera sistemática en diferentes momentos que defina la metodología que se aplique. Esa recopilación sistemática, precisa, permite identificar, por ejemplo, patrones, recurrencias, eh, eh, una cantidad de elementos que permiten la observación precisa, cercana a través de estos instrumentos que para el caso de la investigación social, bajo un enfoque cualitativo, requiere aplicar unos instrumentos y es lo que busca el observatorio. Entonces, por eso propusimos en su momento, le dimos muchas vueltas a este nombre, pero el marco conceptual nos sirvió para darle esta base, porque existen observatorios del libro, observatorios de la lectura, observatorios de la edición, observatorios de medios de comunicación, y no existe, al menos en español, en idioma español, no existe un observatorio editorial. Y básicamente la palabra editorial es que lo editorial es igual a contenidos. Y en el mundo digital que ahora estamos, los contenidos se representan a través de diferentes formas editoriales. Eso es lo que te puedo comentar respecto a esa pregunta. Muchas gracias, Wilson. Es muy interesante, ¿no? Como estas ideas que pertenecen, como suelen decir, como al imaginario popular, comienzan a capturar o a tener cada vez más sentido cuando se aplica a estudios bien específicos. Quería saber también que nos contaran brevemente el origen del observatorio, o sea, cómo logran que el instituto, después de que ustedes hacen estas investigaciones del caso, logran, ustedes como estudiantes también de la maestría, logran crear este observatorio. Pablo, ¿se anima? Sí, puede ser, sí, cualquier cosa me complementa, pero básicamente lo que decía hace un rato con esta confluencia que representamos, de alguna manera lo que hacíamos nosotros, Wilson y yo, es representar como unos intereses y unas particularidades que tienen un punto de convergencia. Entonces lo que hicimos era intentar conformar esto, es decir, hacerlo, materializarlo de alguna manera. Una de las vías que encontramos, yo repito ahí que yo soy el que pone el escepticismo, una de las vías que encontramos, de la cual fui muy escéptico, fue a través de las convocatorias, de las distintas convocatorias, lo que implicaba desarrollar una propuesta con una serie de condiciones, ¿sí? Esa es la palabra exacta, que hay para estas convocatorias. Entonces, de esa manera, digamos que Wilson me convenció en participar en esto porque otorgaba como esta experiencia que da el ejercicio de hacer las cosas, ¿no? Esa que es lo de, digamos que en la cultura popular es lo que llaman no tropezar con la misma piedra. Entonces, eso lo aprende uno es, pues, tropezando. Entonces, hacer este ejercicio de reunir esas condiciones para poder participar en esas
en esas convocatorias implicaba empezar a darle forma a esto como una propuesta. Más adelante se desarrolló como, o se dirigió, sí, como que se desvió, digámoslo, en el buen sentido de la palabra, si es que esa palabra tiene buen sentido, hacia construir un proyecto que entre otras contemplaba, por supuesto, no en el momento, pero sí para darle continuidad, para darle vida, cosas como la financiación, ¿no? Es decir, cómo desde el momento mismo de la creación pensar en encontrar alternativas para que el proyecto financieramente funcione, o más bien para que funcione gracias a que tenga algún tipo de financiación, algún modelo. Entonces, en ese sentido fue que se fue construyendo el proyecto tratando de, de reunir como todos esos aspectos, desde tener claros unos objetivos que digamos que en términos generales se mantienen y se van conformando, van cambiando conforme algunas experiencias de trabajo ya directamente lo permitan. Y luego de esto, de tener el proyecto, tuvimos la posibilidad de que esa idea o esa forma, eso que intentamos hacer, tuviera el interés, es decir, a una parte o a algún sector o algún segmento le interesaba hacer un trabajo concreto particular y para eso creían que nosotros estábamos ofreciendo ese tipo de herramientas que ellos necesitaban, por ejemplo, la construcción de un catálogo, por decir algo. Entonces, en ese sentido empezamos a funcionar. En el momento en que yo creo que fue fundamental, no lo sé porque no, digamos que eso no estoy desde esa perspectiva, pero yo creo que lo que convenció al instituto de apoyar este proyecto fue el hecho de que la investigación fuera como el motor o el fundamento de esto y que fuera precisamente ahora Wilson adelantaba algo que era como el enfoque. Entonces, enfocarse en estudios editoriales desde una perspectiva de investigación, creando un sistema de información, creo yo, que lo que resultó convincente para que el, el instituto decidiera apoyarnos. Sí, Gracias, sí. Pablo. Si quieres, para complementar algo ahí que no he mencionado o no hemos mencionado y es indudable, hay que dar los respectivos pues agradecimientos. Como mencioné que esto surgió en una clase, especialmente en una clase con Diana Guzmán. Ella fue la primera que dijo, me suena la idea de observatorio. Y pues el campo de trabajo de ella es las prácticas lectoras y en una clase con ella sobre prácticas lectoras especialmente, digamos que le llamó la atención la palabra y luego de presentarle la propuesta y conversar con Paula Marín y con Margarita, que en su momento Margarita era la coordinadora de la maestría, de hacer varias reuniones porque esto tuvo un proceso largo. Logramos identificar 3 elementos importantes que digamos que para el instituto es valioso el observatorio, desde mi perspectiva y lo que hemos conversado. El primer elemento es que como digamos que es un primer ejercicio derivado de la maestría, como bajo el enfoque de investigación, que lo que busca el observatorio es fortalecer la investigación en el campo editorial colombiano. El otro elemento importante es que une tanto los estudios y las prácticas editoriales, es decir, tratar de acercar los conceptos con la praxis, con el hacer editorial, con el oficio de la edición en Colombia. Y un último elemento que esto lo menciona el vicerrector académico Juan Manuel, que me tomo la palabra que él ha mencionado, y es que el esfuerzo del observatorio es lograr la transferencia de conocimiento. Es decir, que el observatorio fortalezca o permita acercar esos 3 actores, la academia, el gobierno, las instituciones gubernamentales o las políticas públicas y el sector productivo, es decir, la industria editorial.
¿cómo hacemos cuando hablamos de transferencia de conocimientos? ¿Cómo lograr para que los estudios que pues, se realizan en una casa de estudios como el Instituto Caro y Cuervo, con esa interdisciplinariedad que permite el instituto, y es que si hay maestrías de lingüística y hay una maestría de edición o de estudios editoriales, cómo lograr que esa interdisciplinariedad se articule y contribuya con la creación de conocimiento, de creación de conceptos, fundamentos que le permita tener de manera sólida o generar una base sólida a los estudios editoriales en Colombia. ¿Qué es edición? ¿Por qué se edita? ¿En qué influye? ¿Qué genera los objetos editoriales? ¿Qué percepciones, qué interpretaciones, qué opiniones generan los objetos editoriales para la sociedad colombiana? Esas son algunas de las preguntas. Y por otro lado, ¿cómo se puede lograr que ese conocimiento mejore o profesionalice el ejercicio editorial en Colombia? Entonces, digamos que esos tres elementos, así contados rápidamente, son los que han permitido que el observatorio pues trabaje de la mano con el instituto y que podamos lograrlo, y que a su vez hoy estamos nosotros, ojalá es que a futuro estén otros investigadores, otros estudiantes, y que se genere ese grupo de práctica a partir de la teoría y vinculando la praxis o la práctica editorial en Colombia. Sí, bien interesante para que no que se queden como esos conocimientos encerrados, tal vez en estantes, en archivos que muy pocos leerán. Ya vamos a hablar más adelante del sector público, del gobierno, como ha sido también esa relación entre el observatorio y el gobierno, en específico o específicamente con el Ministerio de Cultura. Pero antes quiero comentarles que Saúl Sánchez Toro, en el chat en los comentarios de Facebook, les envía un saludo a ustedes, los panelistas, desde Manizales. Saúl Sánchez es vicepresidente, perdón, que siempre ocurren aspectos, cosas técnicas y hogareñas. Perdón. Saúl Sánchez es vicepresidente del gremio ético colombiano. Entonces les envía sus saludos. Dice que es un tema interesante y de suma importancia para el país. Muchas gracias, Saúl, por estar con nosotros acompañándonos. Bueno, también quería comentarles como que se ha identificado que la industria editorial colombiana está organizada en edición general, infantil y juvenil, escolar y didáctica, institucional, independiente, académica y religiosa. Tal vez es una industria que cada vez está creciendo más. Quisiera saber ustedes cómo ven el panorama, desde ese observatorio, cómo ven el panorama de la edición en el país y su diversidad. En particular en este último año, que ha sido un año raro para todos, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo ven? Pues, Pablo. Bueno, sí, solo quería decir un par de cositas, y es que, claro, estas taxonomías a las que nada se puede escapar, si uno les encuentra el lado amable, le dan muchos elementos. Nosotros varias veces revisamos yo la voy a llamar taxonomía con el permiso de los conocedores. Con Wilson generalmente vamos y venimos una y otra vez sobre esta taxonomía, y encontramos cosas que primero no reflejan, por ejemplo, la diversidad. Segundo, digamos que no son susceptibles, por ejemplo, de crear comparaciones viables, por ejemplo, y otro tipo de cosas. Pero en términos generales, una cosa que nos ha llamado la atención, por lo menos a mí me ha llamado la atención, es que durante un buen tiempo nos acercamos a eso que todavía
sigue como indefinido, que es la edición independiente. Y precisamente la edición independiente viene a ser como esa especie de, de pozo o de fuente de la diversidad. Precisamente ahí es donde más se manifiestan cosas como el reflejo de todo un modelo económico, pero a escala. Es decir, hay editoriales que se conciben como independientes, pero en realidad lo único que están haciendo es reflejando el modelo, todo el modelo de una gran editorial, solo que a pequeña escala, mientras que hay otras editoriales que tienen todo un discurso político, toda una posición ideológica, toda una serie de proclamas, de manifiestos, pero también de prácticas y de comportamientos, digamos que comportamientos en el desarrollo mismo de sus procesos y de sus formas de convocatoria, de la inclusión, y por qué no, de la exclusión de ciertos autores o de ciertos actores. Por ejemplo, un actor que nombraría que una editorial independiente en teoría debería hacerle como el feo es a un agente literario, pero no es así. Lo que digo es que ahí digamos que en ese pequeño, en ese microcosmos que es este segmento, es donde mejor se refleja la diversidad, diría yo. Y nosotros pues hemos tenido la posibilidad de acercarnos, digamos que es uno de nuestros primeros trabajos con uno de estos segmentos, ha sido con el editorial. Entonces en esa medida, eh, ahí por ejemplo también se pueden apreciar muchos fenómenos del comportamiento, digamos, en, en cortos periodos. Hablemos de cortos periodos de décadas, 3 décadas de independencia, de literatura de edición independiente colombiana. Las últimas 2 décadas bien activas y la última década con unos cambios muy, muy significativos, ¿no? Incluyendo fenómenos que pocos son tocados dentro de la tradición, como la edición digital, y las formas de distribución, las formas de asociación, las formas de creación, la creación de contenidos, o sea, específicamente para el ejercicio de una editorial. Entonces, digamos que un elemento que yo tendría muy en cuenta a la hora de revisar el panorama actual de la edición en Colombia es precisamente el segmento de la de la edición independiente, y creo que en un sentido muy positivo porque precisamente escapa a esquemas, ¿sí? En el momento en que, en que algo se vuelve muy esquemático, uno se explica su fracaso. Pienso en las editoriales que tuvieron un auge, las editoriales colombianas que tuvieron un auge en los años 80 y un declive a finales de siglo y una posterior desaparición o una virtual desaparición, ¿no? Y entonces es más fácil que caigan en estos modelos que son fácilmente superados, mientras que la editorial independiente, pienso precisamente en, el, en este periodo de pandemia, es más adaptable, tiene mayor capacidad de adaptación y ahí sí toca apelar al equivocado Darwin, los, los que mejor tienen, los que mayor capacidad tienen de transformación, de adaptación, sobreviven mejor, no sobreviven por siempre. Eh, entonces yo diría eso, como que dentro del panorama general de la edición colombiana resaltaría la edición independiente porque tiene una cantidad de fenómenos, de comportamientos, de cosas, de matices, de facetas, de variables que se pueden estudiar y que se pueden comparar con la edición general, con la edición comercial, pues como que es pues, única y exclusivamente comercial, con la edición de las grandes editoriales, con los grandes grupos. Entonces, eso me parece, eso resaltaría. Gracias, Pablo. Aura Vargas les pregunta, ¿qué investigaciones podrían recomendarle a ella si quiere aprender sobre edición en Colombia?
Ella estudia comunicación social con énfasis en producción editorial en la Javeriana y solo ha encontrado artículos de revistas. ¿Cómo podríamos ahí ayudarle a Aura? Pues especialmente Y de a pronto todos. ahorita preguntan, ahí vi que hay otra pregunta respecto a cuál es el objetivo del observatorio y ahorita profundizamos sobre eso, pero para responderle a Aura, podemos compartirle, ya ahorita acá por el chat, podemos compartir, nosotros hicimos una cronografía de la edición y la lectura en Colombia, y uno de los objetivos del observatorio es eso, construir sistemas de información. Actualmente ya tenemos un conjunto de datos representativos sobre los estudios en Colombia, y uno de los sistemas, de los módulos dentro del sistema de información del observatorio es eh, eh, la posibilidad, el módulo lo que busca es fortalecer la posibilidad de acceder a la producción editorial de estudios en Colombia, y para eso pues la recomendación para Aura es que pueda acceder a la cronografía de la edición y la lectura en Colombia. En esta cronografía analizamos la producción, dos estudios, específicamente analizamos 11 estudios. En esos 11 estudios están artículos, capítulos de libros y documentos producidos por diferentes autores desde el año, por ejemplo, tenemos estudios realizados por el CERLAC, realizados por Diente de León, editorial Diente de León, editorial Minerva, la Carreta Editorial, UNESCO y Universidad Nacional. Los estudios, el primer documento publicado que tenemos en este trabajo que hicimos fue desde 1970, y el último fue en 2017, pero pues aquí al final de este espacio mencionaremos otros estudios que se han producido desde el Instituto Caro y Cuervo, desde la maestría, algunos de sus investigadores, pero especialmente lo que podemos decirle ahora es que podemos compartirle el enlace, acceda al enlace para que mire los diferentes estudios, y recomendación ya dependiendo específicamente qué quieren estudiar o sobre qué quiere leer, porque cada uno de estos artículos, hay artículos de revisión que hacen un recuento de las investigaciones que se han hecho en el país sobre estudios editoriales. Entonces, mi recomendación sería esa, que accedieras a esta cronografía, está en línea, ya te compartimos el enlace, y tú te acerques a esa posibilidad que tiene el observatorio. Gracias. Y con eso también, como decía Wilson, respondemos la pregunta de Luis Alberto. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero que hablemos un poco de la trayectoria del observatorio. Han sido 2 años recién cumplido, felicitaciones, en el que han participado en temas relevantes para el sector. Por un lado está este espacio o esta conexión que se generó para crear un diálogo crítico con el Ministerio de Cultura sobre la ley del precio fijo del libro, en el que también participaron agentes, actores, no sé cuál puede ser la palabra más precisa, del sector editorial. Y por el otro, recientemente fue avalado el proyecto para la creación del sistema de gestión del conocimiento para la diversidad de la industria editorial en Colombia. Gracias como a la convocatoria de la Corporación Colombia Crea Talento del Ministerio de Cultura. ¿Cómo fue la experiencia con cada uno de estos temas y qué aprendizajes ha ganado el observatorio en este trayecto? Sí, para complementar la pregunta inicial, que cuál es el objetivo del observatorio, que solo mencioné una de los objetivos del observatorio, se concibe, lo concebimos como un sistema de información que busca fortalecer el campo editorial a través de la elaboración de metodologías de investigación, por un lado, es decir, pensarse las formas como nos podemos acercar al objeto de investigación. Eso implica definir unos diseños, unos instrumentos, un corpus conceptual
que nos permita acercarnos a ese objeto de estudio, y por otro lado, a través de la implementación de herramientas tecnológicas que, uniendo esos dos elementos, ofrezcan servicios. En este caso ofrecemos servicios y recursos de información con un tipo específico de características. La idea con la pregunta que hacía María Angélica de por qué la palabra observatorio y por qué editorial, la idea es que cuando hablamos de observatorio produzca información, por un lado, periódica, es decir, que si definimos unos instrumentos de investigación y de observación, la información se produzca de forma periódica, que esa información sea comparable, que esa información sea accesible, se pueda encontrar a través de ambientes web, que esa información sea interoperable, quiere decir que se pueda compartir a través de diferentes tipos de dispositivos. Eso implica que se utilicen y que se apliquen estándares de información, y que esa información sea reutilizable. Entonces, por ejemplo, la idea es que esas cualidades nos permitan verificar, o le permitan a los investigadores verificar y analizar el conocimiento producido sobre estudios editoriales, y contribuyan con la profesionalización de las prácticas editoriales y la formulación de recomendaciones. Entonces, básicamente el observatorio tiene 4 módulos que son los que estamos trabajando en este proceso de diseño y de publicación, y esos 4 módulos, la idea es que generen la información necesaria para fortalecer los estudios. Por un lado, el primer módulo lo que presenta es un directorio editorial. La idea es que este módulo recopile a través de datos y metadatos la información que permita identificar quién publica en Colombia, quiénes son esos editores en Colombia, esas editoriales. Con esa información, identificando esos entidades, es decir, actores, tú mencionabas ahorita si agentes o autores, nosotros de manera conceptual lo mencionamos como una entidad. Entidad es como una persona o institución que reúne una cantidad de propiedades o características que permite o que le da esa legitimidad de editar un contenido en el país. El otro módulo que implica este proceso es un módulo de catálogo editorial. Aquí tenemos todos los productos editoriales que producen esos editores, ¿sí? Un tercer módulo de estudios editoriales, que acá es donde nos permite identificar qué se ha estudiado, qué se ha investigado en el país y se ha publicado a través de diferentes tipos de formas editoriales. Entonces hablamos de artículos, capítulos de libros, hablamos de trabajos de grado, y por último un cuarto módulo, que es el módulo de repositorio de datos abiertos sobre estudios editoriales. Entonces la idea es que en este módulo le permita a los investigadores acceder a aquellos set o grupos de datos que se han hecho sobre edición en Colombia. Por ejemplo, hay estudios, hace poco Lado B, que tiene una importante trayectoria con la investigación en librerías, publicó un estudio, y ellos aplicaron unos instrumentos y sistematizaron un conjunto de datos que está disponible. La idea es que el observatorio, a través de este módulo, le permita a todos los investigadores o interesados acceder a esos conjuntos de datos ya organizados, sistematizados, y que pueda contribuir con hacer nuevas investigaciones a partir de ese conjunto de datos, o proponer nuevas investigaciones a partir de ese conjunto de datos. Entonces, la idea del observatorio es que ustedes piensen que es un sistema que permite pensar, verificar el conocimiento producido, acercarse a él y generar nuevo conocimiento, siempre partiendo de los fundamentos de la investigación editorial en Colombia. Una cosa, Wilson, ahí, y es que, digamos que en pocas palabras, lo que hace, lo que pretende hacer el observatorio es identificar unas problemáticas y aportar a la solución de esas problemáticas. Al identificar unas problemáticas, entonces vehicula dos cosas que son el pensar eso, tanto las soluciones como la identificación de las problemáticas, que es todo lo referente a la investigación y a los estudios, y también cómo eso repercute en la realidad, que son las prácticas. Entonces, eso yo diría que en pocas palabras
es lo que el observatorio también hace. Bueno, perfecto. Insisto en la pregunta para que nos comenten un poco de este último proyecto que fue avalado por COCREA. Cuéntenos también a ver cómo desde la sociedad, desde alguna gente de la ciudadanía se podrían vincular a este proyecto. Sí, claro. El observatorio, digamos que ha realizado diferentes tipos de proyectos. Pablo mencionaba el proyecto que realizamos desde hace 2 años con el Comité de Editoriales Independientes. En este momento estamos cerrando el proceso de revisión y entrega del informe que realizamos de investigación con este grupo editorial. Y además de eso, el año pasado trabajamos en 2 proyectos. Uno, una formulación de una propuesta de caracterización de la edición académica colombiana. Esto lo estamos trabajando con ACEUC, con la Asociación de Editoriales Académicas Universitarias de Colombia. Eso estamos en ese proceso. Ya presentamos una primera versión de esa propuesta de investigación, proyecto de investigación. Y el tercer proyecto es el que menciona María Angélica. Trabajamos durante un año formulando un proyecto de investigación para la convocatoria COCREA. ¿Qué busca este proyecto? Este proyecto busca crear un sistema un sistema de gestión del conocimiento para la diversidad de la industria editorial colombiana. Ese proyecto fue presentado ante la convocatoria COCREA, y esa convocatoria COCREA tiene diferentes tipos bueno, tiene 3 fases importantes. Una primera fase es revisar que el proyecto cumpla los requisitos mínimos de forma, de contenido, de documentos requeridos. Y la segunda fase es la revisión a través de una institución académica que revisa toda la integridad del proyecto, la viabilidad del proyecto, viabilidad conceptual, académica, económica. Y en esa segunda fase el proyecto fue aprobado en diciembre del año pasado. Y esta tercera fase en lo que estamos es en el proceso de buscar financiación. Esta convocatoria COCREA lo que busca es hacer un proceso de recepción de proyectos, revisión y aprobación de esos proyectos, y los proyectos seleccionados ingresan en una bolsa una gran bolsa de proyectos que lo que busca es aplicar una excepción al impuesto de retención en la fuente para empresas, para personas jurídicas y naturales, y los que quieran invertir en cultura pueden invertir en proyectos como el que acabamos de mencionar, y eso les hace una excepción al impuesto. Eso es un decreto del gobierno nacional. Esta iniciativa surge del Ministerio de Cultura, y la fase del proyecto actualmente está en esa. Estamos buscando financiadores que quieran apostarle o quieran fortalecer el sector editorial, y específicamente con este proyecto, que es el único proyecto que según COCREA nos indica que es el único proyecto que se ha presentado que busca investigar el sector, generar conocimiento y herramientas para fortalecer la investigación editorial. Y digamos que se nos ocurrió este proyecto bajo la línea del observatorio, y fundamentalmente porque la anterior ministra de Cultura, hace un año cuando comenzó la pandemia, mencionó lo siguiente. Al mes, dijo: no sabemos cuáles son los actores culturales en Colombia, no tenemos un directorio de las instituciones culturales en el país, no conocemos cuáles son los diferentes actores en el campo cultural. Entonces, si eso es así, imagínense en el mundo editorial. Sin embargo, hay que decir que un actor importante que hemos trabajado con él y que genera un conjunto de datos y de información importante es la Cámara Colombiana del Libro. Actualmente es aliada al observatorio, lo mismo que la Biblioteca Nacional de Colombia, pero sí es importante generar más fuentes de información, generar herramientas tecnológicas que permitan acercarse a la comprensión de los diferentes fenómenos y problemas de la edición en Colombia. Entonces, este proyecto eso es lo que busca, fundamentalmente
generar un conjunto de herramientas, un conjunto de actividades que fortalezcan las prácticas, que fortalezcan la profesionalización y que genere y implemente un sistema de gestión del conocimiento para la edición en Colombia. Wilson, Una cosa que apuntar ahí es solo eh, con lo que decía finalmente Wilson, es que digamos que ha habido, pues mencionando las alianzas, ha habido siempre como un espíritu de integración en el observatorio. Es decir, creo que nosotros detectamos que uno de los grandes problemas era la dispersión. Entonces, conseguir centralizar la información e integrar a las distintas fuentes, creo que es positivo, y eso, por ejemplo, en un ejercicio que hicimos, donde reunimos eso fue el año pasado, ¿no, Wilson? Donde reunimos a diferentes productores de datos, el DANE, por ejemplo, los mencionados Biblioteca Nacional y Cámara Colombiana del Libro e CERLAC IDARTES y y CERLAC. CERLAC. Sí, entonces lo que buscábamos era precisamente eso, que a ver, lo que uno encuentra es que se reproducen, o sea, se repiten muchas cosas, no hay conexión, no hay continuidad. Entonces, digamos que sí nos interesa mucho mantener ese espíritu de integración de de las distintas partes de ese gran sistema que es la edición en Colombia, y sobre todo en cuanto a producción de información. bueno, les preguntan, y también como para enlazar con esta búsqueda que están realizando de financiación, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Cuál es la página web del observatorio o qué medios de comunicación tiene el observatorio? Bueno, actualmente estamos en proceso de publicación del sitio web. El sitio web esperamos que en los próximos meses ya quede publicado, pero por el momento pueden conocer respecto a la convocatoria del proyecto de CoCrea. Vamos a compartirles aquí en el chat la información, que veo que creo que ya la compartí. Bueno, la acabé de compartir, creo que alguien la compartió. En este enlace está toda la información. Además, con gusto nos pueden escribir al correo electrónico del observatorio, el cual se los compartiremos también acá en este chat, pero se lo menciono, que es las siglas del observatorio, os@caroycuervo.gov.co. Entonces acá también les compartimos el correo electrónico del observatorio para mayor información. Bueno, y la última pregunta del público, ya para terminar, nos pregunta María Paula, ¿cómo podría un estudiante de pregrado presentar una propuesta de investigación en literatura infantil y juvenil? Ella dice que hay muy poco material por lo que ha visto. ¿Es posible esa vinculación? Pues actualmente lo que está establecido por parte del instituto y del observatorio es que los integrantes en este momento del observatorio están tanto los investigadores como nosotros, los otros investigadores que hacen parte de la línea del libro en Colombia con los cuales socializamos los proyectos, y los estudiantes de la maestría que a través de la modalidad de pasantía se vinculan con el observatorio. El observatorio tiene una modalidad de pasantía para los estudiantes, que en este momento María Angélica es la primera estudiante de la pasantía que está trabajando con el observatorio. Entonces, actualmente la forma para poder trabajar es esa. Esperamos que a futuro con este tipo de proyectos podamos vincular diferentes tipos de investigaciones que se estén realizando. Como mencionaste, María Angélica, el objetivo cuando hablamos de universo editorial, la idea del observatorio es que pueda acercarse a la comprensión, generar información, conocimiento, fortalecer las prácticas, los diferentes segmentos. Tú mencionaste edición general, edición infantil y juvenil, edición escolar y didáctica, edición académica, edición independiente, edición institucional, edición religiosa. Entonces, digamos que esta conceptualización requiere fortalecerse, inclusive desde los conceptos hace falta generar más investigación, y lo que busca el observatorio es al menos continuar con este proceso de crear una instancia que permita
fortalecer la investigación, generar un espacio digital, que por eso estamos trabajando en el sistema de información web, y poner a disposición esas investigaciones. Entonces, en dado caso que no podamos, digamos, vincular a otros investigadores por el momento, la invitación es que a futuro contribuyan con el acceso a sus trabajos a través del observatorio, para que más público pueda leer sus investigaciones y pueda fortalecer o avanzar con sus investigaciones, porque algo que hemos identificado, y tú hacías ahorita una pregunta del panorama de la edición en Colombia, lo que podemos decir es que sí se requiere mayor estudio de las fuentes producidas, tanto fuentes alfanuméricas, es decir, fuentes que sean como datos, set conjuntos de datos, estadísticas, leer a profundidad y analizar y contrastar o comparar las diferentes encuestas que aplica la Cámara Colombiana del Libro, las diferentes informes que genera el CERLAC, y la información que produce la DIAN, por ejemplo, produce información susceptible para el sector, y lo mismo la información que produce el DANE. La información que produce la Biblioteca Nacional de Colombia, con su responsabilidad del depósito legal nacional, tanto análogo como digital. Toda esa información requiere de investigadores, y por eso es importante, para fortalecer la industria editorial, que se fortalezca esa investigación, porque es la forma como se produce nuevo conocimiento que de una u otra manera genera mayores capacidades editoriales en el país. Sí, la legislación, Y la ¿no? Por legislación, ejemplo, las una políticas cosa públicas. que requiere profunda revisión. Bueno, en general sí hay como muchas fuentes diversas y dispersas para buscar información. Como dicen, información sí hay, la cuestión es organizarla, y también hay información que no existe, que no se ha recogido, pero bueno, es todo un campo lleno de oportunidades. Pablo y Wilson, les agradezco por esta hora, esta pequeña conversación que pudimos compartir hoy. Para despedirnos, ¿qué lectura nos pueden recomendar sobre el tema de la edición en Colombia? Bueno, aquí de pronto para Pablo mencionará otras. Hay investigaciones del Instituto Caro y Cuervo, especialmente, por ejemplo, la de Juan David Murillo. Si quieren una investigación de corte histórico, pues la recomendación es este libro, de pronto porque estoy en contraluz, no se alcanza a ver: Historia de la edición en Colombia, 1738 a 1851. Es una investigación de Alfonso Rubio y Juan David Murillo. Juan David Murillo es investigador del instituto y actualmente el coordinador de la maestría. Y pues hay otras investigaciones, como pues la de Miguel Ángel Pineda, en la colección publicada por la editorial de la Universidad de los Andes, que es muy importante, pues este tipo de colecciones que piensan y que trabajan, permiten publicar este tipo de investigaciones, editar en Colombia en el siglo XX. Y por último, el manual de edición para los que les interesa la edición académica, de Jorge Enrique Beltrán, también de la misma colección. Son de las investigaciones que les puedo mencionar, y la revista de Contraportada, que publica también estudios sobre edición en Colombia, artículos. Eso, al menos algunos de los textos por mencionar, hay más. Gracias. ¿Y Pablo nos tiene alguna recomendación? No, sí, digamos que en términos generales sí, quisiera retomar esta colección de la Biblioteca Editorial de la Universidad de los Andes, a la que pertenecen los libros que mencionaba Wilson. También ha habido trabajos importantes procedentes de la Universidad del Rosario. Ahí tiene un trabajo Paula Marín. Y hay unos libros que yo estoy leyendo en este momento, estos libros que llevo rato con ellos porque hay es fuente constante, salen muchas cosas. No son libros de la edición en Colombia, son libros que
sí incluyen un marco y sí se vuelven interesantes para el ejercicio. Sobre todo pienso más que en los estudiosos, en los editores. Entonces está este libro de comercialización y marketing del libro de Manuel Gil, Javier Jiménez y Joaquín Rodríguez, que a mí, pues primero que yo soy como un poco fetichista con los libros. Entonces este libro que fue hecho en la imprenta patriótica me gusta mucho, no sé, me gusta su forma antigua. eh, Hablando de un tema precisamente más bien coyuntural. Y el otro libro es Independientes de qué, que es un libro como muy tenido en cuenta, sobre todo es pensando que acá reúne como el testimonio, reúne las opiniones de varios editores de América Latina y entre ellos hay editores colombianos. Entonces, digamos que esto es como una especie de bitácora para ir reconociendo cuál ha sido ese camino que han estado recorriendo estas editoriales independientes que ya podríamos hablar de que se han convertido en referentes. Entonces es interesante y asimismo hay los libros de esta colección se llama creo que libros sobre libros. Sí, libros sobre libros del Fondo de Cultura Económica. También es bien interesante para los que quieran conocer en particular este mundo. Hay una editorial que también es muy recomendable, lo que pasa es que sus precios no son tan cómodos, que es Editorial Trama, pero las investigaciones y los trabajos son muy buenos. Son, no sé, habría que encontrar una manera de una distribución más abierta para que estos libros circulen mejor en Colombia, haya más acceso. Y uno que sí es de cabecera, que a mí me encanta, que es André Schifrin. Ahora estoy leyendo El control de la palabra. Tengo apenas 3 títulos, están en español. eh, y sí, me gusta porque le lleva la contraria a todo el mundo, incluyendo a mis excompañeros de la maestría que lo detestaban, algunos. Entonces, por eso me gusta, creo, porque le lleva la contraria a muchos y porque dice muchas verdades, es muy revelador. Ahí uno entiende mucho del funcionamiento del mundo financiero y el mundo económico que a veces estos editores más románticos, más tradicionales, le hacen el feo, pero que es inevitable. Ahora yo estoy como, pues me lancé a integrarme en una editorial nueva, en una editorial independiente. Ahora formo parte de ella y entonces sí se da uno cuenta de esta parte financiera que sí es un poco como el coco para los editores, así sean grandes editores o pequeños, sí, y es importante entonces conocerlo. Entonces, tener herramientas que desde lo conceptual, desde lo teórico y también desde la reunión de experiencias, lo pueden a uno orientar, es bien valioso. Muchas Y, gracias. y María Angélica, A ver, faltó un título que mencionamos ayer, mira resueltos. Sueltos de la Maestría. Pues este es el primer número de Sueltos de la Maestría. Los que quieran consultarlo está en digital. Es el primer número de trabajos publicados de la maestría y es una propuesta, a diferencia de lo que decía Pablo, costosa, ¿no? Esta es de muy bajo costo, acceso gratuito y pues básicamente presenta el trabajo Libre. de estudiantes libres, ¿sí? Implica un costo su producción, pero es de acceso abierto o libre y también da cuenta de lo que se está escribiendo, lo que se está pensando en la edición en Colombia. Muchas gracias a los dos. Me uno a las voces que están a favor de Andrés Schifrin. Realmente es uno de los grandes que no le permite como tener más conciencia del campo en el que estamos. Muchas gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Gracias por sus preguntas, por el interés
que podemos compartir también en estos espacios. Y bueno, pues es todo por el momento. Deseo que tengan una feliz tarde, feliz resto de semana, y para quienes estamos terminando semestre, un feliz descanso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Angélica, que estén muy bien, y gracias a la audiencia también.